vamos a estar hablando sobre Roma, las ciudades, cómo estaban organizadas en la Edad Media y el feudalismo. Imperio romano político, centralización del poder. Todo el poder político se concentraba en el emperador, quien era la máxima autoridad civil, militar y religiosa. Gobierno imperial burocrático. Existía una compleja administración con funcionarios encargados de gobernar provincias, recaudar impuestos y mantener el orden. Ciudadanía y leyes. Existía una ciudadanía romana con derechos y deberes. El derecho romano fue una base fundamental de su sistema político y legal. Ejército profesional. El ejército era una institución clave para mantener el control del territorio y asegurar la lealtad al emperador. Relación entre política y religión. El emperador era considerado una figura sagrada. Con el tiempo, el cristianismo se convirtió en religión oficial. En el siglo IV después de Cristo. Expansión territorial y provincias. El imperio estaba dividido en provincias gobernadas por representantes imperiales, procónsules o gobernadores. Feudalismo. Descentralización del poder. No existía un poder central fuerte. El rey tenía autoridad nominal, pero el poder real estaba en manos de los señores feudales. Relaciones de vasallaje. El sistema político se basaba en lazos personales entre nobles. El vasallo juraba fidelidad a su señor a cambio de protección y armas. Fragmentación política. El territorio se dividía en feudos, gobernados casi de forma independiente por cada señor. Poder basado en la tierra. La posición de tierras equivalía a poder político y militar. Fuerte influencia de la Iglesia. La Iglesia tenía una autoridad política y legitimaba el poder de los reyes y señores. Ausencia de un ejército nacional. Cada señor mantenía sus propias fuerzas militares, caballeros o siervos. Social. Sociedad jerarquizada y desigualdad. Existían diferencias muy marcadas entre clases sociales, ciudadanos y no ciudadanos. Ciudadanos romanos tenían derechos políticos, podían participar en el gobierno y poseer propiedades. ¿En serio? No ciudadanos persiguen los esclavos libertados, tenían derechos limitados a ninguno. Clases sociales principales. Patricios. Aristocracia romana, familias nobles con poder político y económico. Plebe, clase media y baja libre, campesinos, artesanales, comerciantes, esclavos sin derechos eran propiedad de sus ambos bases de la economía, domesticada y agrícola. Libertos, esclavos liberados con ciertos derechos. Movilidad social limitada, aunque difícil, un esclavo podía llegar a ser liberado o un plebeyo enriquecido. Podía ganar prestigio. Importancia de la ciudad. Ser ciudadano romano otorgaba prestigio, privilegios legales y políticos. Urbanización. La sociedad era urbana, las ciudades como Roma eran centros de vida política, cultura y económica. Educación culta. Valorosidad, la educación, la oratoria y la cultura jerárquica, especialmente entre los últimos. El Imperio Romano económico, economía esclavista. La base del trabajo eran los esclavos capturados en guerras o comprados. Trabajan en el campo, las minas y los hogares. Agricultura como actividad principal. Cultivo de trigo, alivio y vid en grandes propiedades llamadas latifundios. Comercio desarrollado. Existe un intenso comercio interno y externo por mar y tierra. Roma comerciaba con Egipto, Grecia, África y Asia Menor. Unificada. Uso del denario romano, lo que facilitaba el comercio y los impuestos. Gran red de comunicaciones, caminos, puertos y acueductos que impulsaban el intercambio de bienes y personas. Economía urbana. Las ciudades eran centros comerciales, artesanales y administrativos. Intervención estatal.
El Estado controlaba precios, impuestos y la distribución de cereales, el pan del pueblo. Feudalismo. Economía agrícola y autosuficiente. La base era la agricultura y la ganadería dentro del feudo. Cada feudo producía casi todo lo que necesitaba la autosuficiencia. Trabajo comprensivo y servidumbre. Los siervos trabajaban las tierras del señor a cambio de protección, pagaban rentas, tributos y trabajaban gratuitamente algunos días. Escasos comercios. El comercio disminuyó tras las invasiones y la inseguridad. Recién hasta los siglos X1 y X1 comenzó a vivir en ciudades y ferias. Trueque. El dinero casi desapareció, se usaba el intercambio de productos. Factores de la caída romana. La caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 a.C. no se debió a un solo evento, sino a una compleja combinación de factores políticos, económicos, sociales y militares. Factores políticos: corrupción e inestabilidad gubernamental. La corrupción se generalizó en el gobierno, lo que provocó una erosión de confianza en las instituciones. División del imperio. El vaso de tamaño del imperio dificultaba su administración, por lo que fue dividido en dos partes: el imperio de Oriente, con capital de Constantinopla, y el imperio de Occidente, con capital en Roma. Esta división debilitó al imperio de Occidental al fragmentar sus recursos y defensas. Factores económicos: crisis económica e inflación. El imperio experimentó una profunda crisis económica marcada por una fuente de inflación, altos impuestos y una economía dependiente del trabajo esclavo. Gastos militares excesivos. El mantenimiento de un ejército converso para defender las fronteras consumía la mayor parte de los recursos del imperio, lo que obligaba a aumentar los impuestos. Factores políticos. Decadencia del poder central. Tras la disolución del Imperio Carlino en el siglo XV, el poder real se debilitó enormemente. Fragmentación del poder. Ante el vacío de autoridad central, el poder político se fragmentó. Los reyes delegaron el control de territorios feudes o nobles y jefes militares, quienes terminaron ejerciendo el poder de manera casi independiente. Aparición del vasallaje. Para asegurar la lealtad de estos nobles se consolidó la relación de vasallaje. Factores militares. Invasiones constantes. La población europea sufrió una oleada de invasiones de pueblos como los vikingos, magiares y sarranos durante el siglo XV y V. Necesidad de protección ante la falta de seguridad. La población buscó la protección de los nobles locales, construían castillos y estaban con guerreros vasallos para defender sus tierras y a los habitantes. El surgimiento de la caballería. La necesidad de ejércitos móviles fuertes para defender los territorios locales favoreció el auge de la caballería. Factores económicos. Ruralización de la economía. La inseguridad provocada por las invasiones lleva a despoblación de las ciudades y colapso de comercio a gran escala. La tierra como principal riqueza. Con la decadencia del comercio y el uso de la moneda, la tierra, el feudo, se convirtió en la principal fuente de riqueza y poder. Sistema de vasallaje y feudo. El control de la tierra se formalizó a través del feudo, una concesión de tierra otorgada por un señor a un vasallo. Factores sociales. Inseguridad social. La población, especial el campesino, vivía con el temor constante a los ataques. Al buscar la protección de un señor poderoso, renunciaban a su libertad personal y se convertían en siervos. Jerarquía social estricta. La sociedad se organizó en una rígida estructura, externamente con movilidad social. La jerarquía se basaba con la posición de la tierra y las relaciones del vasallo. Nobleza. Señores, feudes y vasallos, encargados de la guerra y la administración. Sacerdotes y monjes que mantenían el control espiritual y cultural.
campesinos, siervos, campesinos libres que sostenían económicamente el sistema. Número 1. Monarquía 753 a.C., 589 a.C. Número 2. Republicana 509 a.C., 27 a.C. Monarquía. Rómulo, el primer rey de Roma congruente. La tradición fundó la ciudad en el año 753 a.C., juanizó los primeros institutos. 2. Servicio. Uno de los últimos reyes realizó una fórmula señorial dividiendo a la ciudad según sus riquezas para organizar para su organización el ejército, el voto. Pública. Los conciliares eran ejercidos cada año y compartían el poder para evitar buscar de autoridad. El segundo tenía gran influencia en decisiones políticas y en la dirección el ejército. Imperio. Augusto fue el primer imperador de Roma y concilió el poder concentral, donde inició a una era de la paz conocida como la paz romana. ¿Qué fue la Edad Media? Fue una etapa de la historia que comenzó con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo y terminó con la caída de Constantinopla en el año 1453 después de Cristo. Etapas de la Edad Media. Primera etapa. Siglo V a siglo X. Europa se fragmenta en reinos pequeños. Surgen los reinos germánicos. La Iglesia tiene mucho poder. Segunda plena Edad Media. Siglo XIV a siglo XV. Se expanden las cruzadas guerras religiosas para recuperar la Tierra Santa. Surgen las universidades. Baja Edad Media, siglo XVIII, siglo XX. Crisis económica y social, epidemias sobre la peste negra, nacen las monarquías fuertes como Europa, Francia, Inglaterra. Algunos aportes que hicieron a la Edad Media fueron el desarrollo de la arquitectura románica y gótica. Nacieron las universidades Bolonia, París, Oxford. Se presentaron textos antiguos en monasterios. Organización social en la Edad Media. En primer lugar está el rey, que era la figura del reino, entregaba las tierras llamadas feudos a los nobles a cambio de la lealtad. Tenía poder político. Nobleza, formado por señores feudales, condes, duques o caballeros. Su función era mantener las tierras y mantener el orden. Vivían en castillos y no pagaban impuestos. En tercer lugar está el clero, integrado por obispos, sacerdotes, monjes y papas. Tenían un gran poder religioso y político. Controlaban la educación, la cultura y la gran parte de las tierras. En cuarto lugar están los campesinos y siervos. Eran la mayoría de la población. Trabajaban en las tierras del señor feudal. A cambio recibían protección y donde vivir, pero no podían abandonar las tierras sin permiso. Adiós, bitches.